todos, buenos días. Bueno, hoy me vengo un poquito más atrás y estoy muy adelante. Bueno, buenos días a todos. En principio lo que vamos a hacer es una clase de intervalos, ¿vale? Hoy va a ser una clase sencillita, pero bueno, evidentemente vamos a sudar, un poquito, pero de forma sencilla. Vamos a hacer 4 ejercicios a 30 segundos cada ejercicio sin descanso entre medios, o sea que al final son 2 minutitos, y 30 de descanso, ¿vale? Entonces son 2 minutos de activación y 30 de descanso. Sí, lo único que vamos a pedir hoy de material es una silla, una banqueta que podáis poner en la pared, ¿vale? Para que nos sirva un poquito siempre de sujeción esa pared. En esa silla, lo que vamos a hacer uno de los ejercicios, que lo explico ahora, tríceps, ¿vale? Flexión de tríceps, entonces vamos a hacerlo o bien con pierna estirada o bien con pierna flexionada. Pero yo sé que hay mucha gente que por tema de muñecas o articulación, lo que sea, no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos en la silla, cogemos un poquito de peso y lo que hacemos es flexión y extensión del codo, ¿vale? En tríceps normal. Si se puede la flexión, ¿vale? Pero si no, vamos a hacerlo desde aquí. Y los demás ejercicios os los voy a ir explicando conforme vayan llegando. Bueno, de momento lo que sí se me vamos a hacer es calentar, ¿vale? Entonces vamos a coger el aire, arriba, recuerda, suelta. Bueno, espero que desde ahí se me vea bien, bueno, y si no se me ve, que se me oiga, que tampoco pasa nada. Lo haces una vez más, arriba, te estiras y lo que vas a hacer es arquear un poquito la espalda. De ahí lo que vas a hacer es abrir los brazos y llevar las manos a los hombros. Vas a hacer un poquito de movimiento articular desde el hombro, con círculos hacia adelante, ¿vale? Hacemos 4, 3, 2, 1 y los cambiamos hacia atrás, los mismos. Y 4, 3, 2, 1 y lo que hacemos ya es soltar un poquito esa sensación de los brazos. Nuestra espalda, ¿qué vamos a hacer? Simplemente bajar en rollo y subir de la misma manera. Simplemente es bajar y subir. Con las piernas, siempre que bajo y subo, flexionadas, ¿vale? Para que no se cargue y sí lo que vayamos consiguiendo es una pequeña movilidad articular. La última. Subes arriba, estiras y te quedas aquí. Vamos a hacer un calentamiento un poquito dinámico. Pierna derecha arriba y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Vale, 3. Nos quedan 2, 1 y el último, ¿sí? Y te vas a quedar ya atrás. Estiras el brazo que tienes de la misma pierna que va hacia atrás, mantienes un poquito ahí estirando y de ahí simplemente lo que vas a hacer es bajar al suelo, apoyar las 2 manos y buscar una plancha. Pero nada, no para quedarnos, sino para caminar con nuestros pies, volver arriba y hacer lo mismo con la otra pierna. Pierna izquierda arriba y atrás. Paso grande, ¿vale? Que sea así dinámico, que vayamos entrando en calor y nos van a quedar 3, 2, 1 y nos quedamos atrás. Mismo brazo de la pierna que tenemos atrás, dejamos que se estire ese lateral y de ahí no tenemos más que volver un poquito de nuevo, brazo, brazo, pie y a la posición de plancha, que vamos a mantener 8, 6, 4, 2, 1 y de vuelta, pies arriba y movilizamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poquito ahí los tobillos, ¿vale? 2 círculos a cada lado y vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio simplemente no lo vas a empezar ahora, te digo cuál es. Quiero que vayas pierna cruzada atrás, mano al pie y que vayas haciendo, uy, que me caigo, ahí los saltos. Bueno, yo mucho espacio no tengo, ya ves, pero lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Ese va a ser el primero, 30 segundos. Vamos a esperar a que lleguen esos 30 segundos porque hoy sí la música va marcada, entonces lo vamos a hacer con una pequeña marcha. Y cuando empiecen los 30 segundos, vamos a ir a por ello, ¿vale? Ese cruzado y luego tenemos la flexión de tríceps. Esperamos a que suene y esto nos sirve también un poquito así de calentamiento, de activación y venga, va, ha sonado, una, ahí. Bueno, si puedes saltar,
lo saltas así. Nada, un poquito como estoy haciendo yo. Si no puedes saltar, pues lo haces más lento, ¿vale? Lo más importante, que baje la cadera, que no te quedes con la espalda abajo sin que baje y flexiones la pierna, ¿vale? Son 30 segundos y haremos la flexión de tríceps. 30 segundos. Vamos a la silla, pierna estirada, pierna flexionada o coges el peso, ¿vale? Te sientas y lo haces. Y de aquí simplemente, bueno, lo más importante en la flexión de tríceps, que no suba y baje la cadera, es el brazo. Y después de 30 segundos, volvemos otra vez de pie a posición de sentadilla. Venga, va, conmigo. Posición de sentadilla y solo es abro y cierro. No recupero, solo abro y cierro. Y mantengo ahí un poquito, ¿vale? Lo mismo, si no puedes saltar, abres y cierras, pero sin llegar a estirarte. Y cuando suene, bueno, este va a ser un poquito más complicado. Va. Ya está, 30 segundos, manos al suelo, arriba y abajo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ir subiendo y bajando las piernas, alternando, ¿vale? Si una vez lo haces con derecha, luego va a ser con izquierda. Derecha, izquierda, derecha y se acabó. 30 segundos, descansamos y volvemos a empezar con el primero, el cruce. ¿Vale? Aprovechar, cabito de agua, soltar un poquito para volver a empezar. Bueno, si se te hace muy lento, poquito de marcha, ¿vale? Pero bueno, vamos a desperezar los cuerpos, así, sin más. Bueno, ¿preparados? ¿Sí? Lo tenemos, 30 segundos, va. Laterales, laterales cruzados. Sí, que notemos ahí un poquito la sensación del glúteo. Me voy a poner hacia este lado, porque tengo más sitio. Y a ti lo mismo te da, ¿no? La cosa es, bueno, buscar un poquito de sitio y hacerlo. Cuando suenen los 30, flexión de tríceps. 30 segundos. Venga, va. Flexión. Lo vamos a hacer simplemente 4 veces, ¿eh? No vamos a hacerlo más. Bueno, tú en casa, si quieres hacerlo más, pues tira. Todas las que necesites, todas las que quieras. Cuando suene, la sentadilla abierta, el salto. Arriba, posición de sentadilla, y abrimos y cerramos. Ahí. Recuerda, lo importante es la activación, ¿vale? Entonces, que notes que no recuperas, que te quedas abajo. Y cuando suene esa plancha con los pies sobre la silla. 30. Va. Recuerda, vamos alternando. Una y una. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Igual. Va. Y 30 segundos. Bueno, hoy es sencillito, Hoy no nos vamos a quejar. Siempre seguimos caminando. No paramos del todo. Tenemos un poquito de agua si hace falta. Pero vamos a intentar recuperar para que esos 2 minutos sean realmente intensos, ¿vale? Cuando suene, volvemos otra vez. Tercera serie. Y solo vamos a hacer yo contigo 4. Va, casi un agua. Y luego tú puedes hacerlo
Lo ideal serían 8 veces, ¿vale? 8 series. Pero yo, para no alargar demasiado, lo voy a hacer en 4. Bueno, de aquí al tríceps. Bueno, va. Tríceps. A por esa silla. Bueno, tercera serie, va. Bueno, es lo que te decía. Lo ideal, 8 veces, ¿vale? Este circuitillo, bueno, circuito, intervalos, al final es un poquito lo mismo, pero yo lo voy a hacer en 4. Te dejo la muestra y ya está. Bueno, sentadilla cuando suene, ¿sí? Va. Hoy parece que lo sabía. Posición de sentadilla. Y no es más que abrir y cerrar. Venga, va. Aguantamos un poquito más y nos vamos a por la plancha. Bueno, no sé si estás escuchando tú el pitido o solo lo escucho yo, pero ya te voy avisando. Plancha. Va. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Y 30 segundos. Bueno, para mí, cuarta y última. Y tú vas a seguir si quieres. O si no, lo dejas aquí conmigo, ¿vale? Yo voy a hacer esta cuarta y luego 2 abdominales. Y dejamos el entrenamiento ya completo. Bueno, ¿preparados? Venga, va. Ahora, lado. Bueno, me voy a quedar aquí, que lo mismo da. Tú buscas siempre un sitio que te sea apañado, que tengas espacio para poder hacerlo. Bueno, si se puede, porque al final estos días ya sabemos que estamos todos un poco raros en casa. Cuando suene, dices, uy, parece que lo sabía. Bueno, va. Se va notando ya, ¿eh? Esta cuarta. Y de aquí a la sentadilla. Va. Posición. Y abrimos y cerramos. 30 segundos que nos quedan de este y 30 de plancha. Recuerda, ¿eh? No recuperes. Quédate aquí. Saltando sin saltar. Pero no te pares. Y planchuki. Venga, va. Abro y cierro. Abro y cierro. Alternando, ¿eh? Derecha, izquierda. Para que trabajen las dos igual. ¿Verdad? Va. La otra. Y lo tenemos. Bueno, si vas a seguir con otras 4 series, sigue. Si no, conmigo vas a hacer abdominales. Vas a coger una colchoneta. Te doy tiempo para que coges la colchoneta. Y vamos a hacer lo mismo. 30 segundos del sit-up. Si no se puede hacer el sit-up, ¿qué es? Este. No empieces, ¿eh? Este. Si ese no se puede hacer,
básico. Subo y bajo y me quedo ahí, ¿vale? Y del sit-up son 30 segundos con las manos aquí y unas tijeritas. Solo eso, ¿vale? Bueno, cuando suene, ahora sí, conmigo esos 30. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba y aquí o aquí, tijera, ¿vale? Bueno, ahí. La tijera que sea pequeñita, ¿vale? Si se puede. Si ves que tira mucho espalda, hazla alta. Y si ves que te tira, manos en el sacro y aquí, que también es otra opción buena, ¿vale? La que tú quieras, la que necesites 30 segundos. Sit up, vuelves, arriba, 1, 2, 3, 4. Fíjate que estoy dejando los pies en el suelo, ¿eh? No los levanto. Esas tijeras, codos o manos o al suelo y ya está, ¿vale? Si el circuito lo vas a repetir 8 veces, este 4, yo lo voy a hacer en 4 y 2. Ahí, suavitos los pies, estabilizando, ¿vale? Y recuerda esos hombros que no estén muy caídos. Vale, aguantamos un poquito más, 30 segundos conmigo. Y ya está. Bueno, al principio, ahora sí, estiraríamos un poquito. Y lo mismo que te he dicho, ¿vale? Antes de estirar, te vuelvo a estirar lo que te he dicho. Yo te lo he dejado en 4 y 2. Tú lo puedes hacer igual, como tal cual lo he hecho yo. O, si te apetece un poquito más intenso, hazlo en 8 y 4, ¿vale? 8 veces la parte de tríceps, pierna, estabilización y 4 veces el repetir los abdominales. Siempre los 4 seguidos con 30 segundos y los 2 seguidos con 30 segundos igual, ¿vale? Bueno, si vas a seguir, oye, genial. Y si no, si vas a estirar conmigo, simplemente lo que vas a hacer es abrir un poquito las piernas y bajar un poquito el tronco. Mantenemos ahí. Bueno, siempre importante, que tengas la botellita de agua. Cruzas o flexionas la pierna derecha, te giras y te tumbas sobre ella. Estabilizas ahí un poquito, ¿vale? Y lo mismo vas a hacer hacia el otro lado. Hacia la izquierda y te colocas sobre ella, con la cadera apoyada en el suelo y el pie por delante. Desde ahí, ya lo que haces es colocarte cuadrupedia, irte a una pirámide no mantenida, abrir las piernas, recuperar con tus manos, poquito a poco, poco a poco. Hoy que me he bebido, coger el aire, las manos detrás de la cabeza, flexionar los codos y relajar. Y vuelta otra vez, arriba en extensión, estiras los brazos, arriba, 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 sueltas, relajas, vuelves otra vez arriba, te estiras, te estiras, te estiras, suelta, relajas y hasta aquí hemos llegado. Bueno, espero que te guste, espero que estés, hoy que me he perdido, espero que estés disfrutando de estos entrenamientos tanto como yo al hacerlos. Van a ser mucho mejores cuando estemos juntos, pero de momento, bueno, pues no está mal. Muchos besitos.
besitos, como siempre, hasta mañana y a disfrutar.